Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se le llamó historia. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué Ondas con la Historia? Con ustedes están Briseida Paredes y Sofía Córdoba. Y como pueden ver el día de hoy, las chicas hemos tomado la cabina de ¿Qué Ondas con la Historia? Estamos acá con una invitada. muy Hola, especial, muy soy Andrea especial. López. Ella es estudiante ya egresada Ay, sí, ya egresada, por Dios. de la licenciatura en Historia, y como hemos estado trayendo un poco un invitado, un estudiante a que nos presente parte de sus trabajos de investigación que ha realizado dentro de la carrera. Andrea es parte de este cronograma con investigación súper interesante, que es la influencia de la cultura pop de los 60 y 70 en la identidad universitaria. Sí, ese es. Así que, primero que nada, ¿cómo surgió la idea del tema? ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo fue el estructurar ese tema? Porque creo que los invitados que hemos traído tienen un poco todo esto en común, de que no son temas que uno de buenas a primeras se pone a pensar que pueden ser posibles a través de la historia, porque no son como un suceso, sino que son fenómenos o efectos más... No es algo directo, específico, sino que es algo que abarca muchas más cosas. Entonces, ¿cómo surge el tema? Bueno, en mi caso, la primera idea, bueno, yo le llamo el primer cosquilleo de tener este tema, fue cuando estaba llevando una cátedra de Historia del Salvador II con el doctor Carlos Gregorio, y me dejó de leer un libro de Joaquín Chávez que se llama Poets and Prophets of the Resistance. Donde en ese libro te van contando como los orígenes de las organizaciones revolucionarias que se dieron aquí en los 70 en El Salvador. Es súper chivo, el libro es muy muy bueno. Y él en una parte en el libro habla acerca como de las bandas de rock locales que eran como de rock and roll, que eran populares aquí en los 60 y en los 70, y se mencionaba a los Supersónicos, a los Beats, a los Intocables, Fiebre Amarilla. Entonces, me gustó, me llamó mucho la atención, y fue en el momento en el que yo llegué a la conclusión, o sea, llegué como a la realización de que justamente estaba leyendo, o sea, el periodo de los 60, ¿verdad? O sea, los 60, los 70, eso de los hippies, o sea, los Beatles. La moda bohemia, psicodélica. Ajá, entonces, y el amor y paz y todo. Entonces, y yo veía, y justo también estábamos hablando de eso en la cátedra de Historia de El Salvador, pero, o sea, de esa como riqueza cultural que se estaba viviendo en los 60, yo no veía como mucho, o sea, dónde estaban, o sea, todas esas bandas y toda esa influencia que se estaba viviendo como globalmente en la Universidad de El Salvador. Entonces había como menciones de aquí y allá de ciertas cosas culturales, y esa fue como mi primera como llamada de atención, como de pero ¿dónde están los Beatles? O sea, en mi cabeza así como, ¿dónde están los Beatles? Y luego, para seminario, ustedes saben, bueno, los seminarios en la carrera son temáticos. Entonces, todos los seminarios tienen como un tema en común. Entonces, te dicen, por ejemplo, en mi caso era la Universidad de El Salvador, enfocado en los 60. Entonces, todos mis compañeros escogimos temas relacionados con esa temática en diferentes ramas. Entonces, yo me fui más por lo cultural, otros se fueron más por lo académico, otros por lo político. Entonces, esa forma de... Hay como diferentes formas de abordarlo, pero abordar una sola temática nos permitía a todos como compartirnos fuentes. Entonces todos estábamos ubicados en la misma época, y eso hacía que fuera más fácil como la discusión. Y también era más fácil que el doctor nos pudiera como complementar alguna bibliografía, algún documento o algo para ayudarnos con la investigación. Entonces fue ahí donde a mí, o sea, yo les planteé el tema de hablar como sobre la cultura pop de los 60, o sea, de 60 y 70, después se abarcó un poco más pegado. Entonces, donde yo planeaba, o sea, principalmente ver como qué influencias tenían o se veían en la música, en las películas, en el cine, de parte de los estudiantes. Entonces, así fue como poco a poco fui como aterrizando el tema. Fue un poco difícil, especialmente hablar de cultura pop, porque aquí, bueno, en textos como en español,
hay muy poquitos que No hablan hay tanta acerca... bibliografía. Ajá, entonces así como pop culture no se ha abordado bastante, entonces me tocó más que todo buscar textos en inglés. Y ahí estaba yo con textos en inglés, traduciéndolos al español y tratando de explicárselo al doctor y a mis compañeros. Y luego era o sea, ustedes saben que la cultura pop, o sea, pop culture es una cosa que es relevante para el momento y que prácticamente es algo que la gente consume, o sea, que es de consumo popular, que a la gente le gusta y que a la mayoría le gusta, ¿verdad? Entonces, fue así como, podemos hablar de cultura pop en un movimiento contracultural, que son los 60 y los 70, que es como, güey, rechazamos el sistema. Suena como muy Vamos, contradictorio. Ajá, Sí. como muy contradictorio, o sea, ¿cómo vas a estar hablando de cultura Sí, pop? pero un poco la cultura pop era ser contra la cultura pop. Ajá, exacto. Era rechazar... O sea, lo que estaba de moda era rechazar lo que estaba de moda. Exactamente. Eso. O sea, es como es bien raro. Entonces, entre ese juego y juego, o sea, yo ya lo entendía, ¿verdad? Pero tenés que justificarlo de ¿Y por manera, qué? de manera académica y la bibliografía y todo, y los referentes y todo. Entonces, toda esa primera parte fue como difícil como de aterrizarlo, o sea, de poderlo como estructurar bien. Y ya poco a poco, pues, el tema fue tomando forma y se convirtió en lo que es ahora ya mi investigación. Pero así fue por 2 páginas, de hecho, que menciona Joaquín Chávez de las bandas populares de los 60 en El Salvador. Para que vean que por muy mínima que sea como lo que puedas agarrar de un libro o de una bibliografía, igual se puede. O sea, con Sí, 2 páginas la armas. 2 páginas, wow, o sea, suficiente para... Puede ser la semilla para una investigación. Sí, exactamente. Entonces, justamente inicias un poco la investigación explicando un poco ese tema de los 70 globales. 60. 60 globales. 60 globales. ¿A qué hace referencia a eso? Vaya, los 60 globales es como un enfoque de investigación. Para que se entiendan, o sea, este enfoque de investigación lo que busca hacer es como explicar dentro de lo local o lo nacional. Lo que estaba pasando fuera. Sí, o sea, pero vaya, por ejemplo, de hablar de los 60 es hablar de un momento cultural enorme, ¿verdad? Cultural, político, social. Estamos hablando de las primeras olas de globalización que se estaban viviendo en el mundo. O sea, el mundo se empezaba a hacer cada vez más chiquito al momento de pasar elementos, de conocerse y todo. Por eso es que hay ciertos similitudes entre las olas culturales, políticas y sociales que estaban dando, o sea, alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, los 60 globales son este enfoque conceptual que busca comprender esos cambios locales dentro de un marco transnacional. O sea, yo no podía venir en mi investigación y agarrar a la universidad, o sea, la Universidad de El Salvador, dejándola, o sea, solamente como una cópula, porque tenía que tomar en consideración lo que estaba pasando en el país, y no solo lo que estaba pasando en el país, sino lo que estaba pasando alrededor de todo el mundo. Entonces, este marco transnacional, o sea, involucra como múltiples corrientes, fuerzas geopolíticas, ideológicas, culturales y económicas. Entonces, o sea, desconectar a El Salvador, desconectar la universidad, no tendría ningún sentido en este marco de los 60, en donde se daba esta circulación y la apropiación de las influencias transnacionales y contraculturales en la música, la moda, los textos escritos, las películas, las artes gráficas. Y es aquí donde se vuelve casi que irrelevante que tú hables de países centro y periferia, que es lo que se tiene que usualmente, ¿verdad? Que los países de periferia reciben influencias de los países de centro, pero en los 60, la verdad es que así como Latinoamérica tuvo aspectos similares con lo que estaba pasando en países como Estados Unidos e Inglaterra, Latinoamérica también influenció corrientes que estaban pasando en nuestros países. Entonces, es erróneo decir o sea, los 60 fueron una cuestión global, pero no es que se diera igual en todas las partes del mundo. Entonces, sí es importante agarrar los 60 globales para contextualizarlo en ese entorno, señalando claramente las ciertas diferencias que se dan con otros países. Por ejemplo, en Latinoamérica, o sea, los 60 está mucho más vinculada a la idea de esta revolución antiimperialista, de liberación nacional y esas cuestiones, que a toda esta visión de la imaginación, el imaginario, el poder que estaba dándose en Francia en 1968. Sí. Entonces,
así como no se pueden desconectar, tampoco los puedes meter todos en una misma bolsa. Exacto. O sea, al final, las vivencias que estaban y las experiencias de vida que se estaban dando aquí en Latinoamérica eran muy diferentes a las que se estaban dando en Europa, y por ende las problemáticas sociales También eran en las que se diferentes. terminaban enfocando los jóvenes eran diferentes. O sea, que estábamos en medio de represión política, represión militar. En cambio, en Europa era más un tema como de reestructurar la sociedad y de cómo se entendía el poder. No porque estuvieran bajo un régimen, sino por las formas de acceso que había al poder y cómo se tomaban las decisiones. Entonces, ya eso llevaba a que los enfoques fueran diferentes. Si bien había como algo global, ya viéndolo en micro, ya cada quien tomaba el camino dependiendo de la vivencia que habían tenido. Exactamente, pero cabal, o sea, se trata como de señalar esas particularidades sin sacarlos del marco global, porque, o sea, se recibía influencias y se daba y se venía y se daba y se venía en un momento en donde prácticamente los agentes o sea, como de cambio, los que estaban manejando este movimiento cultural que estaba surgiendo eran los jóvenes, ¿verdad? Porque son los jóvenes los protagonistas. Claramente. Lo cual también creo que es algo muy particular de esa época. Es muy particular de los 60s y 70s casi. Sí, o Porque sea, ya más adelante creo que no se ve, o sea, sí se ve, pero es como en los 60 donde se tienen estas grandes protestas, por ejemplo, la del 68, no solo está la del Mayo francés, que es justamente lo que mencionaba Andrea, de Francia y todas las protestas que se dieron, sino también están, por ejemplo, Tlatelolco del 68, la de acá, la de los Andes, y también está, bueno, hay otras más por mencionar. Pero siento que es bien importante mencionar eso, o sea, que también los jóvenes participaban mucho, mucho, mucho más de lo que uno podría imaginarse. En este caso, ya que hablamos de la universidad y de que ya, o sea, entendemos como un poco a qué va el concepto de los 60 globales, ¿cómo era la vida universitaria? Wow, es amplio, pero vamos a centrarle primero por esta cuestión de los jóvenes. Okay. Una de las características como importantes del mundo de la posguerra en el mundo occidental fue el surgimiento de la cultura juvenil. Entonces, claramente hablar de los 60 es hablar de jóvenes. Entonces, no se trata de reducir a los jóvenes como en este periodo de juventud, o sea, como un periodo entre la niñez y la adultez, sino que tenés que entender a los jóvenes como un agente de cambio, ¿verdad? Entonces, como los principales constructores de esta creación de la vanguardia revolucionaria de la época. Entonces, eso es uno, o sea, como que hay que tenerlo claro que eso pasó aquí y pasó en otras partes del mundo. Pero en la Universidad de El Salvador yo destaco dos momentos muy grandes. Están los 60 y están los 70. Entonces, los 60, para mi investigación, o sea, los 60 en la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Así como la conocemos y todo, empieza en 1963 con la reforma universitaria. Entonces, a cargo de Fabio Castillo. Entonces, ahí no es que los 60, o sea, aquí es donde hablamos del tiempo de los historiadores, ¿verdad? Que es completamente distinto. Del tiempo cronológico. Ajá. Entonces, y de cada investigación, en mi caso, mi particular investigación, pues empieza en 1963. Y pues en esa época, pues hay que considerar de que se estaba construyendo el nuevo campus. O sea, no había campus universitario, la universidad estaba regada en el, o sea, como en el centro. No es como lo conocemos hoy, literalmente. No, o sea, la ciudad universitaria no existía. Entonces en los 60 se empieza la construcción de la universidad y se empieza el inicio de la socialización de los estudiantes. O sea, tenías a todos los estudiantes compartiendo un solo espacio, que eso no pasaba antes. Y eso tenés que agregarle la cuestión de las áreas comunes, ¿verdad? Cierto. Ajá, que las áreas comunes funcionaban como, o sea, en términos académicos, las áreas comunes eran como un enlace entre la educación de la secundaria y la superior. Entonces era como para darte las materias que tenías en común con otras facultades de la universidad. Entonces, digamos, tú tenías clases y vos ibas para historia. Ajá, digamos lo que tú ibas para historia, claramente. Pero en las áreas comunes te iba a tocar llevar, digamos, Mates, física, que materias de otras. O sea, materias como básicas. Básicas que llevaban todos, o filosofía. Yeah. Porque O sea, filosofía. muy parecido a cómo funciona el sistema en Estados Unidos. Exactamente. Que uno va a la universidad y antes de sacar como su
su bachelor, saca como un puño de materias que son cosas que nosotros solemos ver en bachillerato. Ajá, es como college. O Ajá. sea, hay gente que va en Estados Unidos y vos querés estudiar medicina, tenés que primero sacar en college, o sea, un bachelor en algo. O sea, que tenga que ver con medicina. Con ciencias, algo, digamos O con acá, ciencias. ciencias biológicas o algo, no sé, o química. Entonces ya después puedes ir a la escuela de medicina y estudiar propiamente medicina, ¿verdad? Entonces, algo así funcionaban. Pero la cuestión es que las áreas comunes también no solamente fueron eso, que su motivación era que formaras como estudiantes con una amplia cultura y que tuvieran conciencia social y que estuvieran atentos al mundo al que vivían. Entonces, eso con la intención de que pudieran responder ante las necesidades que se estaban enfrentando en el país. No solo ser estudiantes más. Exactamente, pero eso era enfoque de las áreas comunes y reenfoque de toda la reforma universitaria. Entonces, ahora bien, o sea, las áreas comunes tampoco fue que fueran recibidas así como con ¡ay, qué emoción! O sea, hubieron ciertos recelos con ellas, pero pues están ahí, ¿ve? Entonces, durante los 60, ¿verdad? Todo este contexto de la reforma era importante para establecer los 60. Lo que yo veo en los universitarios, en los estudiantes de la época, es que para ese entonces, yo ahorita solo abordaba la cuestión de la música, lo demás to be continued en el futuro, esperamos. Pero en la cuestión de la música es que en los 60 se escuchaba música como lo que sonaba en la radio, una cuestión de socialización. O sea, los jóvenes los estudiantes llegaban aquí y hablaban de la música que había sonado en la radio, la música que sonaban en las fiestas, porque se hicieron un montón de fiestas. Regresemos a las buenas costumbres, por Ir a favor. una fiesta cada 2x3 en la misma semana y venir al día siguiente y preguntarle a tu compañero y cómo estuvo la fiesta y que él te diga, es que no fuiste a la fiesta que yo fui. Y luego empiezan a discutir sobre la música que escucharon, que capaz era diferente porque saben círculos diferentes. Pero siempre responsables con los Pero siempre estudios. porque perfectamente solo hablaban en las áreas comunes. Yo probablemente sí. lo más probable es que sí. Y al final terminabas con, o sea, me imagino, de que terminabas con amigos en todas las facultades. Sí, o sea, Es lo más seguro. O sea, creo que es algo que al menos en historia no suele pasar. Normalmente ahí el ingreso de historia no cumple con el máximo que hay para grupos clase. Para que se hagan una idea, somos 7 en mi clase. En mi año somos 5. Hoy. Y yo pensé que éramos poquitos. No, En mi año, quiero ver, el año pasado fuimos 3 y creo que, si no me equivoco, porque Ana Mercedes ya me escribió, de que vas a estar en la misma clase que yo. Entonces yo creo que confirmados somos 4 pelones. Ajá, quizás. sí, sí, el Todos que poquitos. es, bueno, ahorita yo soy quinto, ya, mi último año, cuarto Dios me son 2 personas. Pero bueno, hablando, ese es otro Sí, tema, tan pero lo tirando. que pasa en primer año es de que mucha gente ingresa a historia buscando un cambio posterior de carrera. Entonces, pasa mucho y a mí me pasó, yo tengo amigos que al final se fueron para relaciones internacionales, se fueron para también. idiomas, se fueron para artes. Es bien bonito. Entonces terminas conociendo un montón de gente de un montón de carreras y al final es como, ellos ya me han escrito para preguntarme como, mira, ¿me ayudas con algo, alguna tarea de historia o algo así? Y yo también ya les he escrito como que pronto. Wikipedia. Sí, Wikipedia for Dummies. A mí así me tratan mis amigas. Sí. Es como, necesito que me expliques por qué El Salvador no tiene dinero. Y ajá, así como, y yo, Cosas bien específicas. Y a yo- veces. así como, güey, el Google, ¿verdad? Y me dice, no, pero necesito la versión para tontos. Yo también conozco una persona que a veces me lleva a museos. O sea, me invitan a museos. Eso ya está chido. ¿va? Wow. Pero son como de, vaya, explícame qué es esto. Y yo así de, No o sé, sea, sí, tampoco. sí, ay, bueno, ese es otro tema, iba a hacer un comentario aquí de mi vida personal, pero sí, amamos los museos, amamos Sí, los sí, museos. sí. Mega, mega. Bueno, entonces esta socialización... Esa era la vida universitaria Ajá, también. la vida universitaria también. Pero no, la cuestión de la música pues era de socialización, o sea, y se escuchaba muchísimo a los Beatles y había muchísimas bandas de rock en inicios de los 60, no sé si sabían esto, pero a El Salvador durante los 60 se le conocía como el Liverpool de Centroamérica. Mega. Y esto lo sé porque... ¿qué nos ha pasado? Ajá, ¿qué Siempre nos ha pasado? protagonizando, pero ¿qué pasó ahí? Sí, entonces así era descrito. Bueno, durante la época de los 60, estas bandas iban como a tours por toda Centroamérica, ¿verdad? Entonces, así le describían los músicos, porque en El Salvador había aproximadamente entre
35 o 40 grupos de bandas de rock and roll. Nada más. Nada más, o sea, solo, vea, solo. Entonces, ¿por qué decían que era Liverpool? Porque se decía que, o sea, Liverpool es la ciudad donde estaban los Beatles, vea. Entonces se El decía que en El nacimiento. Salvador, o sea, había esta riqueza musical tan grande y es por eso que lo llamaban el Liverpool de Centroamérica. Entonces, y esto claramente es en la cuestión de la escena de la época de oro, de las buenas épocas, vea, de todas estas bandas. El verdadero, en mis tiempos, esa era música. Exactamente. Entonces, estos grupos, vea, entonces empiezan a ganar con mucha popularidad, la mayoría con covers, que la mayoría dice que las bandas de las buenas épocas son solo copiones, porque solo sacan covers. Y sí es cierto y sí no es cierto. O sea, aquí los grupos ganaban popularidad haciendo los covers de las canciones y había mucha influencia de los Beatles. De hecho, los Beats, su primer nombre original era los Beatles salvadoreños. Entonces, como wow. El copyright antes era un poco... El copyright antes curioso. no existió, así como aquí, vea, así como bien questionable. Entonces, poco a poco se fue cortando y hicieron su identidad ahora que son los Beats y pues se volvieron una de las bandas. La cuestión es que esto funcionaba así, o sea, lo de los covers funcionaba así. Estas bandas, si estaba bajo una disquera, que existían disqueras en ese entonces, contrataban a las bandas y entonces las disqueras tenían, por ejemplo, los sellos de discos internacionales, ¿verdad? Entonces, como de Warner y así, ¿verdad? Entonces, les traían el catálogo y antes de que fuera lanzado en Centroamérica, bueno, Dicesa funcionaba de esa forma, Discos de Centroamérica, les enseñaban el catálogo a estos bichos, o sea, a las bandas, los reunían un día, miren, aquí está el catálogo, nosotros sentimos que esta y esta canción van a pegar, entonces hay que grabarlas. Entonces, muchos de estos, como eran como, a veces habían lanzamientos express, entonces tenían la canción en inglés y tenían que traducirla, adaptarla, hacer el cover y grabarla de 3 a 4 días. Eso es muy poquito tiempo, porque piensen que una cosa es que traduzcan literal la letra de la canción, o sea, tal cual de que you are so pretty y decir tú eres súper bonita, pero otra cosa es interpretarla cuando ya tiene más metáforas o cuando son este tipo de palabras que son como con doble sentido. O juego de palabras. O palabras muy propias del inglés. Un ejemplo se me viene a la mente algo como dog days, que es algo muy relativo dependiendo del uso al que le des. Entonces es como, no era un trabajo fácil. No, o sea yo hiciera un cover de una canción. Era correr. Así, en una semana tenía que estar eso grabado. Ay, Dios. O menos. Entonces tenías que adaptarlo y lo chistoso es que siempre había uno de los grupos que medio sabía inglés, o sea, un inglés así medio tratando de... Entonces había uno que escuchaba la canción y le decía al que componía, o sea, al que sí sabía escribir, y le decía, mira, la canción trata de esto. Y le daba como el concepto vago, así es abstracto. Esto es algo conceptual. Ajá, esto es lo que de esto trata. Entonces el otro tenía que ver cómo tratar de adaptar lo que su compañero le había dicho, o sea, porque en medio sabía en inglés. Ay, Dios. Para poder escribir la canción. Entonces era todo un proceso, o sea, distinto. Era arduo. Entonces las disqueras no sabían qué hacer con los materiales originales de las bandas y el público salvadoreño tampoco. Y eso es algo que todavía se repite un poco acerca de... No sabemos qué hacer con los productos nacionales, ¿verdad? Entonces muchas de estas bandas se tuvieron que quedar lastimosamente encerradas en covers, ¿verdad? Entonces, pero otro que surgió es que aquí en El Salvador se empezó también, o sea, a florecer como esto de la cultura juvenil. Y es que se empezaron a crear las primeras programas de radio para jóvenes. Entonces... Algo que antes no existía. Para nada. El primero fue el Club de los DJs con Tito Carías. De hecho, Tito Carías fue uno de los primeros como impulsadores de crear espacios para jóvenes en la radio. Y la primera radio juvenil que se creó aquí en el país, o sea, para jóvenes, que pasaba la música popular de aquel entonces. La que se escuchaba con los La que escuchaba la chaviza. La chaviza, claro, era La Femenina, que fue llevado, o sea, un proyecto llevado a cabo por Leonardo Heredia, Tito Carías, Ronaldo Orellana y Willy Maldonado. Entonces, entonces, él ha hecho mucho por la escena musical en El Salvador. Yo enterándome hasta el día de hoy. Entonces, La Femenina en un inicio estaba en un predio baldío allá en Ayutuxtepeque, o sea, tenían la antena, una caseta de control, el transmisor, y no tenían ni baño. O sea, era una casita, una chocita, y ahí estaba la antena. Me lo imagino y se me hace así como bien de... O sea, como estos memes que le hacen a Steve Jobs, de él en su garage, también, con su computadora. O sea, algo bien nicho, pues. Sí, algo así empezó La Femenina. Entonces fue la primer radio para jóvenes, ¿verdad? Entonces,
Esto se fue transformando en la universidad, pasamos de los 60 a los 70 y ya empieza la ola antiimperialista en la universidad, o sea, un poco con mucha más fuerza, ¿verdad? Entonces se empieza a dejar de lado lo que es la música rock and roll, porque se decía que toda la música en inglés era el lenguaje del imperialismo. Wow. Entonces se empezó a rechazar todo lo que venía en inglés, todo lo que venía de Estados O Unidos. sea, es la antítesis de yo solo escucho música en inglés. Exacto. Y escucho música en español. ¿Cómo se te ocurre escuchar música en inglés? Sí. O sea, eso sin sustancia, sin nada. Aquí o es donde sea. vemos cómo van cambiando no solo las generaciones, sino también la idea que se tiene sobre la música. Sí. Ujú. Porque es algo, o sea, para nosotros ahorita que estamos hablando se nos hace así como hasta chistoso quizás eso de antes no podían oír música en inglés, pero en aquel entonces seguramente era como de verdad muy mal visto, o sea, genuinamente era así Hubo un de... tiempo en el que sí, o sea, hubo un tiempo en el que sí Side era, o sea, en la universidad hubo un tiempo en el que sí se veía así como, ¿por qué están escuchando eso? Terrible. Yo tengo mi Terrible, playlist sí. en inglés, seguramente también me habrían visto feo. Sí, te hubieran visto feo. Bueno, Sí, más que yo fallado. probablemente hubiera sido muy fangirl de los Beatles. Yo también. Yo Sí. soy fan de los Beatles. Entonces, yo amo a Paul McCartney. El mejor demasiado, Beatle. El mejor Beatle. Y aquí nadie me lo puede discutir. Oh, bueno, tal vez. Sí, es George Harrison. Fuera de ahí. Bueno, regresando, me van a cancelar, Dios santo. ¿Algún fan Todos de los Beatles? comentarios comentarios. emitidos en esa cabina son únicamente responsabilidad de quien los emite. La radio y el programa se deslindan de cualquier Y Andrea sola en su casa recibiendo que, ¿cómo que? ¿Cómo que Paul McCartney es el mejor Beatle? Ay, bueno, ¿sabes Y qué? ni modo. Estoy dispuesta Soporte. a ir a recibir la funa. Después por Paul linchada. Bueno, entonces... Los 70. los 70s. Casi cambiamos de tema, por favor, no me funen. Pero vaya, los 70s, o sea, en la universidad se ponían parlantes, pero se ponían ya otro tipo de música. Se ponía como... como a Víctor Jara y... Slay Víctor Jara. Of Yo course. soy muy fan de Víctor Jara. Ok, las canciones de él, hay dos moods. O me hacen llorar o me hacen sentir más revolucionaria que nunca. O sea, yo roja completamente escuchando a Víctor Jara a veces. Amo sus canciones. Aparte tiene una canción que hace poco escuché de la esposa de él, Parra, Isabel Parra, creo que se llamaba. No era Violeta Parra. Violeta Parra. Es que también está Isabel, yo las confundo. Una disculpa. sé. Es que, No sé. es que hay otra Isabel que también hace música de ese estilo. ¿Verdad? Pero sí, creo que es Violeta Parra. ¿Verdad? Ajá, bueno, Ok. hay dos. Entonces, bueno, Víctor Jara. Ajá. Justamente Isabel Parra y también Violeta, una vez escuché una canción que era sobre Tlatelolco 68 y es una canción muy triste. O sea, es una canción de verdad muy triste, pero es muy bonita. Entonces, escuchen a Víctor Jara. Esa es mi recomendación Esa es del la día de hoy. recomendación del día de hoy. Bueno, en aquel entonces te hubiera llevado muy bien con los estudiantes Obvio. y te hubiera encantado porque según ex estudiantes que estudiaron en esa época, en la universidad conectaban parlantes para que los estudiantes pudieran escuchar las canciones de los artistas. Venga, como, o yo sea, hubiese sido las Víctor que hubiera Jara. dicho, pongan a Víctor Jara. Entonces también escuchaban a Carlos Puebla, a Violeta Parra, así, ¿verdad? Entonces, estas conversaciones dejaron de ser, bueno, para algunos estudiantes, ¿verdad? O sea, entre más te metías en organizaciones estudiantiles, más te desconectabas de que, o sea, de lo popular, o sea, de Más este tipo de edgy bandas. te hacías. Más edgy te hacías, exacto. Yo no soy como los otros chicos que escuchan esa música. Escuchan a los Exactamente. Beatles. Entonces, es como que de repente... Es como que de repente en la universidad tenías como un ring de boxeo y a un lado estaban los que de verdad escuchaban música en inglés y los otros que te decían, güey, ¿por qué estás escuchando ¿Por qué te estás dejando Influenciar conquistar por el imperio? Acepto. Ese idioma es el que te está engangrenando la mente. Perfectamente hubiera sido Sí. yo. Y, lo hubiera, y probablemente un comentario que salía de un estudiante de filosofía. Sí. A ver, no estamos discriminando ninguna carrera. No, tenemos Pero- tenemos amigos. Somos de humanidades. Entre carreras de humanidades nos podemos decir cosas. no. Nadie más nos puede decir nada. No. Pero entre Excepto carreras, nosotros que somos de entre humanidades. carreras de humanidades Todos los de podemos ciencias podemos que no hacer sean chistes de los ciencias. estereotipos de humanidades. Pero solo nosotros. Solo nosotros. Si alguien más lo hace, Los Funado. funado. Los niños de hoy en día le dicen burling. Ese tipo de cosas, fíjate. Yo escucho a mi hermanita llamarlo de esa forma. Entonces, y es súper como, lindo. o sea, es como, güey, no es bullying de verdad, es burling. O sea, nos estamos riendo juntos, ¿ok? Sí. Es con cariño y amor. Se lo juramos que sí. Sí, sí. Entonces, bueno, y eso de que vos decís que te corrompe el cerebro se veía bastante en la universidad. ¿Ya ven? Porque
yo encontré en mis fuentes este como folleto que se llamaba así como Desabotónate el cerebro, y es como, la portada es como una cabecita que se abre y que le salen como mal olor y La gente de mosquitas y antes todo. era tan creativa hasta para tirar, o sea, hate. Te lo juro. Mega, Entonces, sí. y que de la cabeza iba saliendo como esta música popular o la estética de los 60 y todo, y que eso te estaba pudriendo el cerebro. Entonces, que tenías que dejar de escuchar la música The popular de aquel shade. entonces porque, güey, no tiene sustancia, no es la música de verdad. Ay, eso dicen de Entonces- TikTok ahora. Ah, Sí. O sea, ahorita me pongo a pensar en a veces cómo las cosas son relativas a la época. Ajá. O sea, ahorita escucho lo mismo de TikTok de es que China metiéndose en tu cabeza. Mega, sí. Al rato los chinos. Y se ensañan mucho con eso, pero Ujú. siento que es como, no, o sea, tranquilo, Sí. respire. Creo que sale un poco ese como chauvinismo tóxico de uno con lo suyo y que lo demás, o sea, si Lo no es de demás acá, no, lo demás no no. sirve y es gente queriéndonos robar lo nuestro y nuestra identidad. Ese es el tipo Y de luego cuando de pensamiento verdad Sí. y luego cuando de verdad le quieren robar lo nuestro, no lo defienden. sí. O sea, es Ajá. como Aquí Ok, tirando ok. y sacando los trapos al sol. Después toda funa. Ah, sí, y las tres, no solo una. Las tres. Uy, no. Bueno, la cuestión es que, pero así como tú lo ves de que se supone que todos por un lado y otro por el otro, no es cierto. O sea, a ese es como el lado así como bien heavy, pero había gente que estaba en ese tipo de organizaciones, o sea, muy en contra, que también le gustaban los virus. Entonces, y es No como- podían negar su buen gusto. Claro, y luego está el... Podría ser revolucionario y estar en claramente. contra del idioma, pero nunca en contra de los virus. Claramente. Y luego está el hecho de que, pues, habían ciertos... Bueno, en los 70 es que llegan los hippies, ¿verdad? Toda esta filosofía hippie, el tema social y todo. Los hippies aquí en El Salvador no sé cómo concretaron como un actor político. O sea, era Bien más una feo. estética. O sea, entonces los hippies prácticamente no, o sea, acá al menos no eran tanto como ese movimiento político, sino más bien solo eran como estéticos. O sea, Ajá. O algo sea, muy de la moda y así. Ajá, o sea, algo así se manifestó aquí. De hecho, la gente no entendía a los hippies. O sea, hay Incomprendidos. artículos de Gacus, o sea, en donde así como pidiéndole a los hippies como, miren, explíquenme por qué pelean y por qué O se sea, ¿cuál es su pelean, cuál es su propósito? propósito y cuál es su Justifíquese. misión. Y los hippies, Y lo dicen verme como, bien. "Uy, amor y paz". O sea, ¿qué otra explicación querés? Lucir estas camisetas, ¿no te parece pero suficiente? sí. Pantalones entonces- acampanados. Ajá, no se entendía, o sea, no sabían qué querían. Obviamente hay excepciones, hubieron bastantes hippies que, o sea, se sintieron o empatizaron con Oh. los movimientos como, o sea, revolucionarios o las organizaciones revolucionarias de aquí en El Salvador. en Algo los te termina 70. calando al final. Sí, es que O sea, pero pero los es que- hippies, o sea, el mensaje antiimperialista que tenían y Ajá. ciertas cosas como de... Sí se llevan pegando, pero acordate que los hippies eran no a la guerra. Y aquí era, no, nos vamos con todo, ¿vea? O Ajá. sea, revolución. Era bien muerte. específico. Ajá. Ajá. Entonces, claramente era, o sea, el mensaje de paz, o sea, que se manifestaba en Estados Unidos, funcionaba allá, pero aquí en Latinoamérica no pegó mucho. Oh, sí. Entonces, era muy ambiguo y aquí los esperaba como el cambio a través de la revolución. Sí, porque por ejemplo en Estados Unidos, o sea, se dio bastante lo de las protestas contra Vietnam para el 68 y fue justamente un movimiento muy protagonizado hippie. por los hippies. Sí. O sea, eran ellos los que más Ujú. que todo, que O eran sea, por puros eso el tema jóvenes de amor y también. paz será de amor y paz pues en contra de la guerra. Ajá. Ujú. Entonces, aquí también hubieron manifestaciones en contra de Vietnam. ¿De Había 68? marchas, sí. O sea, aquí hubo también la cuestión de la Semana de la Solidaridad en contra de Vietnam. Y de hecho, hay canciones que sonaran en la radio. Los Supersónicos tienen una canción que se llama Era un muchacho. Entonces, les voy a leer un poquito de la canción, pero la canción es bien chiva. Entonces era así como, era un muchacho que como yo quería ser Beatle o Rolling Stone. O sea, quería ser músico, Ah. pues. Y decía como no era hermoso, cantaba bien y todos los días quería hacerte soñar, cantaba Help, Ticket to Ride, Lady, Yellow, Yesterday. Entonces, pero llega un momento en donde te habla acerca de que ya no va a poder ser músico porque lo han mandado a Vietnam. Porque Entonces- muchas veces era obligatorio. que Sí, fuera. Era. ajá. O sea, No tenía ni siquiera cierta edad voluntario. a la Era guerra. servicio militar, Ajá. exactamente. Entonces, te decía así como... solo quería cantar y andar porque la guerra no era su fin y ahora el cabello largo ya no usará porque le han cortado el pelo, ¿verdad? Y toda la cuestión. Ay. Entonces, de hecho, termina diciéndose que el chico muere, o sea, en Vietnam. Lo triste es que es una realidad, o sea, es una realidad de muchos jóvenes seguramente que
fueron obligados y que nunca No fue regresaron. su pasión. No, exacto. Entonces, pues eso, en los 70 tenemos a los hippies que medio se quedaron ahí y luego tenemos ciertas canciones como de tinte ya más político que estaban sonando en la radio. Tenemos, por ejemplo, la Banda del Sol. Entonces, o sea, la Banda del Sol con su canción Ve al Planeta de los Cerdos, que fue lanzado en 1971 en el CD de Unidad, que es muy buen disco, deberían escuchárselo, deberían escucharse toda la música y todas las bandas de las que estamos hablando el día de hoy. Haremos una playlist. Sí, por favor. Música de los 70s para ponerte a revolucionar en tu casa. Ah, mentira. Eso es Sí, pero un playlist muy específico. No, voy a ser muy sincera. Del proceso de investigación de esta parte, o sea, mi parte favorita fue sentarme a escuchar toda esa música. Quiero ver el Spotify Rap de ese año. Ay, El güey, te va a de, salir el de toda Andrea del posiblemente tiene como... ¿Has escuchado más de 5 minutos? Ese esta año canción? mío. descubierto. Ah, Las supersónicas, los beats. o sea, escuchados, número 1, BTS, y abajo, los beats. Sí, Encuentra las diferencias. eh, bueno, mire, sí. Bueno, la cuestión es que el Planeta de los Cerdos, como sabrán, o sea, es una... Bueno, no sé si alguna vez la han escuchado, pero es una canción que bien... O sea, no hay manera en donde vos la escuches y vos digas que no están hablando de, o sea, que no es antimilitarista, pues. O sea, en donde vos no puedes llegar y pensar que los cerdos no son los militares. O sea, porque dice como, estamos dominados por los cerdos disfrazados con armas y garrotes para poder asustar. Entonces, y eso sonaba en la radio. O sea, es una canción así tan descarada en el buen sentido. O sea, en el buen sentido de que esto sonaba en la femenina. O sea, la gente lo ponía en las fiestas. O sea, y de eso se hablaba. Entonces, son canciones con este título, o sea, con este tinte antiimperialista, que a todo esto la Banda del Sol se formaron una comuna hippie en Chalatenango, en La Palma. O sea, son Entonces, hippies. Wow. sí, o sea, de verdad, hippie, de verdad. O sea, como una hippie. Oh, sí, de verdad. La Palma. Aquí habían varias, pero esta, la más grande, es la que estaba en La Palma. Ya nos vamos ahorita mismo para Chalatenango, chicas. Vamos a ir a hacer etnohistoria. Fernando Vamos Llor a es ir. parte de la Sí, Banda del Sol. sí, Entonces, por sí. eso es que, sí. Wait, espera. Wait a minute. Wait Fernando a Llor minute. era miembro de la Banda del Sol ¿Cómo? y era ¿Cómo? hippie. ¿Y qué hacía Fernando Llor? ¿Cantaba? Cantaba, escribía tocaba- canciones y se formó como hippie en La Palma. Un momento. O sea, Por eso es que ¿sabes La qué te iba a Palma ¿sabes qué te iba, tiene- ¿sabes qué te iba a preguntar Ajá. si había alguna relación con eso y Fernando York? Porque pues, si ustedes han ido a La Palma es como el lugar de Fernando York y... Ahí es donde ha y crecido más que todo él creo y que uno de sus su sobrinos todavía está arte. ahí, es una persona Ajá. increíble, siempre está pintando murales en el Sí. pueblo y le encanta hablar con la gente. Si un día van a La Palma y ven a alguien pintando, probablemente sea el sobrino de Fernando York, acérquense y salúdenlo, le va a sacar plática. Wow. Sí, pero, ¡Qué o sea, por eso es que fuerte! en La Palma, o sea, por eso Yo es que en estoy La así Palma- como todavía tengo acá abajo la boca. O sea, Tú puedes así de- buscar los primeros años de Fernando York y era un hippie. O sea, él se... O sea, Ay, makes sense. parte de su sí. obra. o Bueno, sea, es que míralo. O sea, Sí. makes sense. bueno, sí. O sea, Pero me son sor- Salvador Llort. O sea, siento que los Llort, tanto Salvador como Fernando, ustedes ven sus obras de arte y ya te dicen mucho de ellos. Sí. Literal, o De sea, verdad, sí. neta, sí. Pónganse a ver más pinturas de algunos artistas salvadoreños y van a saber de qué pie cojeaban. O sea, es que les juro que es bien obvio, pero con lo de Fernando Llor siendo hippie, make sense, pero no me lo Y en una imaginaba. banda. Y, O sea, y en tenía una banda, Ajá, Dios en una santo. banda. Ajá, y la banda del El sol a dato todo del esto, día. claro. Y luego están como... Hay que míralo. Sí, Exactamente. lo tuve que googlear. Sí, es Porque, que- o sea, yo Solo te- como para Yo reconfirmar. tengo la, yo Fernando te- York de joven. o sea, yo tengo la imagen de Fernando York ya señor. Ya, un señor. Ya señor con sus Con su camisetas de guayabera. manta, ajá. Sí. Pero es Entonces- que eso también es como... Eso es cuando muy lo ves hippie. y lo ves y Eso como, es, así qué envejecen los suaveció. hippies, Buen sí, punto, buen makes punto. sense. Bueno, y luego pones esas bandas nacionales y luego tenés bandas internacionales. Como les dije, vea, esta cuestión de que la música en inglés por un lado y la música en español y la música de verdad y la música revolucionaria por el otro. Entonces la música en inglés se miraba muy mal y sin embargo muchos de estos estudiantes escuchaban a Bob Dylan. Entonces, o sea, Bob Dylan, ¿vos lo encontrás? O sea, bueno, para contextualizar, vea, Bob Dylan llegó a cambiar, si no es que a decir como revolucionar lo que es la escena cultural de la cultura pop, o sea, estadounidense y posteriormente del mundo. O sea, sin Dylan, los Beatles no se hubieran acercado ni pensado en incluir temáticas como políticas y sociales en sus canciones, que es lo que él hacía principalmente en sus primeras canciones, donde él hablaba de los movimientos de los derechos civiles en Estados Unidos. Entonces él le proporcionó a la escena política del momento temáticas y también motivos para escribir sus canciones a Bob Dylan y así pues
encontró un público que las quería escuchar. Entonces Bob Dylan se corona como una figura contracultural, o sea, un ícono contracultural. Pero al volverte un ícono, salís del círculo de exclusivo y luego te empieza a ubicar gente fuera de ese círculo contracultural. O sea, de repente Bob Dylan lo reconocía a todo el mundo fuera, o sea, o sea, incluso la gente que no tenía esas motivaciones políticas o sociales en el medio. O sea, si Bob Dylan no se hubiera vuelto parte de la cultura pop, o sea, porque eso pasó, o sea, se volvió reconocible, se volvió, o sea, referenciable, se volvió accesible, se volvió relevante para el momento, que eso es una de las cuestiones de la pop culture, ¿vea? Dylan, o sea, si Bob Dylan no hubiera hecho eso, no hubiera llegado aquí a El Salvador. O sea, no con la magnitud que llegó, porque a Bob Dylan se le referencia como en múltiples poemas y en artículos de la universidad. Wow. O sea, ahí yo como encontré un poema de este grupo literario que ellos decían que querían hacer la separación de la cultura falsa con la verdadera cultura y que había que regresar a lucir nuestra propia cultura y todo lo demás. O sea, tipo tirándole así como nudging a eso de la música, o sea, la cultura y lo que es productos culturales que venían de fuera, ¿verdad? Entonces, pero hay un momento en donde ellos están saludando a Bob Dylan como Bob Dylan, un colega escritor, un colega Nuestro poeta. compa, nuestro amigo más íntimo, el leal. Claro. O sea, de ellos todos. los más alucines de Bob Dylan va a leer nuestros poemas Claro, por universitarios. supuesto. Obviamente Sí. Bob Dylan tiene su té en su casita o su café y empieza a A leer. ver, hoy voy a leer lo que escribieron los estudiantes en El Salvador de la UES. Claro, Tenía sí, un ahorita. momento. Exacto. Entonces, pues se lo saludan como un igual, o sea, como un igual poeta escritor. Entonces, bueno, mira, si le vas a dar un free pass a alguien, se lo tenés que dar a Bob Dylan, la verdad. O sea, a Bob Dylan y los Beatles, en mi Bob Dylan, humilde los opinión. Beatles. Y la otra mención que encontré de él como es un artículo de El Tiempo, es un periódico allá en 1971 que tiene como titulado El Año del Estudiantado, que es una reflexión / reportaje de los distintos movimientos estudiantiles que se dieron alrededor del mundo en 1968. Entonces está el artículo, pero hay una quote, o sea, una frase de unas canciones de Bob Dylan en español que está traducido, que es The Ballad of a Tin Man, esa es la canción, que dice, algo está ocurriendo aquí y no sabe usted qué es, ¿no es así, Mr. Jones? Entonces, esa frase, la canción tiene múltiples formas de que vos podés interpretarla. La verdad es que Bob Dylan nunca fue así como muy explícito con lo de qué se trataban sus canciones. Era más entre líneas. Era más entre líneas, pero esa canción hace como alusión a que el Mr. Jones es este adulto que no entiende a los jóvenes. O sea, no entiende qué es lo que está pasando alrededor de él, no entiende, o sea, todo, o sea, él se preparó bien, ha preparado, o sea, como profesionalmente y de repente se está topando con un mundo en donde No entiende lo que no está entiende pasando. lo que está pasando, que es una alegoría, que es lo que estaba pasando o sea, en los 60 y los 70, que o sea, la gran brecha generacional entre los jóvenes y sus padres, o sea, entre este rechazo que se manifiesta a los jóvenes, porque para los jóvenes el sistema que se había instituido por medio del Estado era insuficiente. No o sea, estaba funcionando. no estaba funcionando. Entonces se crea esto de que los jóvenes dejan de confiar en los adultos, pero sobre todo habían dejado de confiar en las instituciones del Estado que se habían establecido. Entonces, y eso es uno de las personas no hablas, que la consigna del 68 era que, de parte de los jóvenes, era que nunca confíes en nadie que tenga más de 30 años. Entonces, Aquí es donde después de esa frase excluimos a Andrew. sí, Andrew, A partir de ese año, Ay, Andrew va a Andrew. dejar de formar parte del equipo porque ya no creemos en su opinión. Porque ya no creemos en la gente que tiene más de 30. Sí. Y nos van a... y así es como nos sacan de la Y así radio. nos sacan de la radio. Nos acaban de dar un side-eye tremendo Así, de tremendo producción cuchillos acá tenían ya. esas miradas. Es Yo no- mentirita. yo no dije nada, yo solo mencioné lo que decían los jóvenes de los 60. Nosotros como jóvenes del 2000 no apoyamos. No, pues ya. Bueno, entonces más o menos así es como se estaba configurando. O sea, Wow. 60 social, 70 hay un pequeño de rechazo, pero como que se cuelan o como que dejan pasar ciertos elementos de la pop culture que se quedaron. O Pero sea, es bien increíble igual, o sea, como el cambio de en los 60s, chill. Sí. En los 70s, no, No, chill. chill. No, ajá, exacto. Un poco creo que eso es como concluye, es una de las cosas que se están en las conclusiones de la investigación Ah, sí. de esta como transición Que se y da. como esos dos años están muy linkeados el uno del otro. Sí. Sí. O sea, al final lo que pasa en los 70s es muy a raíz de toda esta ola que viene. Sí. De los 60. Sí, y que viene a influenciar en la vida universitaria. Y creo que es interesante el momento que seamos los jóvenes porque nos vamos a la universidad. Al Ujú. final, quieras o no, en la universidad es donde estás
donde encontrás a la gente que el día de mañana va a tomar las decisiones y va a tomar las riendas del país. Entonces, si te vas a estudiar a la universidad, estás un poco entendiendo el por qué o cómo esa gente llega a estos... O sea, al final, que ellos, un universitario en los 60, 70, sale al mundo profesional, ya, o sea, en un puesto que, no sé, de decisiones, etcétera, unos 10 años después. Entonces, los que fueron jóvenes universitarios durante esos años, 10 años después eran los que estaban A cargo. a Sí. cargo. En los Entonces, 80s. Muchos de ellos sí. no sé, o sea, obviamente no podemos, o sea, no es que todos Todos van a vean. salir líderes, no, Sí. pero creo que eso ayuda a entender un poco también cómo las decisiones se van tomando Sí, en el cómo país. se van transformando, Formando, construyéndose. Sí, exacto. O sea, un ejemplo tenemos ya en los 80, o sea, esto explota y Sí. tenemos el inicio del conflicto armado. Exactamente. Las O sea, protestas, pero, ajá. la revolución, el todo por el todo. Que justamente, o sea, los grupos como más organizados, los primeros grupos paramilitares, nacen mucho en la universidad. Sí. La mayoría. La universidad y los grupos de secundaria, ahí yo por fuentes primarias lo sé, los grupos de secundaria que terminaban involucrados en temas paramilitares se juramentaban dentro de la Universidad de El Salvador. O sea, los traían. O sea, vos Yo no lo sabía. estabas en noveno, estabas en bachillerato Ujú. y te unías a un grupo de ese tipo. Ellos se traían a la universidad un día en la noche, te juramentaban. Yo por fuentes primarias sé que lo hacían acá por donde está la cafetería, Ajá. por donde están los edificios de filosofía y periodismo. Entonces un día en la noche te traían y te juramentaban incluso te daban un arma, te juramentaban, porque era como, así vos entrabas al anonimato. Yo aquí ve. Sí, o sea, La sí, bandera. vamos a hablar de Ah, eso sí, ya yo después, no. porque ahí te doy el conecte con mi fuente primaria. Porque sí, antes del final creo que la universidad termina siendo la raíz de muchas cosas Sí. para los años posteriores. Y la imagen que creo que todavía a veces mantiene la U. Sí. Ajá. Sí, yo recuerdo que una vez mi hermana, la primera vez que vino a la UES, yo estaba así como de, bueno, te voy a llevar al edificio, que no sé qué. Y era así como de, porque como que hay bastantes murales Sí. y cuestiones como bien representativas. Y era así como de, es que aquí venían los guerrilleros, ¿verdad? Y yo así de, bueno, ¿cómo te explico? ¿Cómo te ¿Cómo te explico? explico? Que hay cosas que pasan. Sí, y algo suceden. que hablábamos con uno de mis catedráticos es de que antes la universidad, creo que también después de las áreas comunes, que ya pues comienzan a haber intervenciones militares dentro de la U, las facultades estaban divididas por muros. ¿Qué? Sí, yo no lo sabía. ¿En serio? O sea, había una policía, o sea, había como una policía interna dentro de la universidad y que vigilaba que la gente no se pasara entre facultades. Ah, bueno, tendría lógica si no querés como Exacto. interferir en la Entonces organización. hablábamos con ese catedrático de qué importante hubiera sido el que alguno de esos muros se guardara. Sí. O poder ubicar en qué lugares, ¿Dónde estaban y Ajá. hacer algo, O donde había patrones de vigilancia, pues donde Ajá. es que ponías mala o inclusive también algunos murales, poder conservar algunos murales Que de hubieran dejado. años. O sea, hay unos todavía por la entrada de Anda, que este catedrático, él dice que los fecha de los 90, murales. Entonces yo creo que puede ser un trabajo interesante, una iniciativa interesante el hacer un trabajo de conservación de estos elementos Dentro de la de los universidad. elementos visuales dentro de la universidad. Por ejemplo, en el edificio histórico, yo sé que todavía Hay hay una bala. hay agujeros de bala que conservan, o sea, que nunca los han rellenado. ¿Nunca los has visto? Es que yo viví mi vida universitaria en línea. sí. Yo acabo de Cierto, regresar a la U. Y viniste para fuerte. Sí, yo Viniste para yo fuerte. conozco del parqueo al edificio donde recibo clases. Que es el Dagoberto Marroquín. El Dagoberto Marroquín. Y Entonces, ahorita se como- acaba de expander. O sea, para llegar a la radio, donde Sofi me tuvo que grabar un video para poder llegar, porque yo no sabía dónde estaba el edificio. Entonces, hasta ahí conozco el campus. Pero sí, hay muchas zonas, como dice Sofi. Yo como que creo que no solo se tiene esta idea de, como mi hermana de lo de la guerrilla, pero sí es verdad que hay muchos murales, muchas zonas como que tienen ese tipo como de plaquitas. O sea, sí es el mural que yo creo que es. Justo, o sea, en el mural te lo dice, tipo, estudiantes, tal. Y te hace como una lista.
o también los mini monumentos que hay así alrededor de la U. O sea, son cosas bien significativas porque si conoces el contexto de la universidad o todos los sucesos, o sea, te pones en un punto de juela, o sea, todo eso Sí. pasó acá. O sea, al final la universidad es un espacio de socialización Sí. en el que, o sea, muchas cosas nacen acá, o sea, muchas ideas, muchos proyectos, o sea, ¿cuántas personas no han pasado por las aulas de la Universidad de El Salvador con una idea de alguna empresa? O sea, me pongo a pensar como más del lado de vivencias, o sea, al final la universidad, fuera del lado de lo revolucionario, lo que sea, la universidad es un espacio de socialización y al final de acá nació la idea de algún estudiante de yo quiero una maestría en el exterior, yo quiero trabajar en ese lugar, y de una u otra manera pues se logró, ¿no? O eso cambió, pero fue algo que nació en la universidad y creo que la universidad es un espacio al que no le damos tanta importancia porque sí la tiene un montón. Definitivamente. O sea, los años universitarios son muy importantes, o sea, creo que te forman. Son los años que más se marcan. Gracias, los recibí en mi cuarto. Con mi wifi, Sí, en los- mi compu. Sí, Pero eso también hasta cierto punto Sí. te formó, o sea... Sí. Hubo un cambio, o sea, tu socialización cambió. Sí. O sea, yo, gracias a Dios, pude hacer amigos por Google Meet. Por y algo ya. estamos aquí nosotros. Sí, Sí. exacto. Amiguitos. Que nos Amiguitos. conocimos, bueno, no, Sofía sí la Sí, conocí. Hubo una semana presencial, una semana virtual, Sí. era como por el 2022. No, sí, son el segundo año. Nos conocimos en Sofía. Sí. Con Sofía estaba en tercero. Y a Briseida, pues, la conocí Ya saliendo. ya saliendo. Pero fue muy Tristemente. lindo. Pues sí, Es muy es feliz. verdad. Qué bueno que no me gradué sin conocer. Ah, Bueno, yo creo que eso sería Todo. todo por el día de hoy. Les que nos me acabo de súper enredar, lo siento. Les invitamos a que se mantengan atentos a nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, donde nos encuentran como @qué ondas con la historia, y también se mantengan al tanto de las redes sociales de la YSU, su radio universitaria. Pero antes de terminar, no olviden que... quien no conoce su historia está condenado a que le toquen lamento boliviano en las fiestas. Ay, sí. Qué Por feo. favor, huyan de ahí. Sí. Ya te han tocado el lamento Y entonces boliviano. es bien triste.